Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Denisis y el día de hoy veremos el tema de algoritmo. Antes de comenzar es importante que cuentes con tu libreta, tu lápiz y tu lapicero, ya que tomaremos nota a lo largo de este video. Si ya estás listo, entonces comenzamos. El pseudocódigo es una forma de expresar los distintos pasos que va a realizar un programa, de la forma más parecida a un lenguaje de programación. Su principal función es la de representar por pasos la solución de un problema o algoritmo, de la forma más detallada posible, utilizando sintaxis que permita su fácil comprensión. En este caso, el pseudocódigo nos va a permitir, con ayuda de lo que es el lenguaje en español o el lenguaje cotidiano, sin ser un lenguaje de programación, que nosotros plasmemos paso por paso qué es lo que realiza el sistema, es decir, sus procesos. Algo parecido a lo que habíamos hecho ya anteriormente. También quiero aclarar que el pseudocódigo o algoritmo no es un lenguaje de programación, pero nos basamos de él para realizar la codificación. Así que si hay algún detalle con el pseudocódigo y lo pasamos a Java, Python o C, vamos a tener pues una inconsistencia con respecto al resultado que esperábamos obtener en nuestro sistema. Llegó el momento de tomar nota y continuamos. En clases pasadas habíamos hablado de los procesos y habíamos hecho una lista de aquellos que realizaba el sistema. Algunos ya decía el sistema que tenías que hacer y otros nosotros teníamos que buscar la solución para ciertas problemáticas. Nosotros iniciamos con, ya sabes, iniciar sistema. Número 2, solicita al usuario ingrese el clima. Número 3, comparábamos, mostrábamos mensajes. 4, si lo anterior no se cumplía, pasaba otra cosa y finalizábamos el sistema. Bueno, pues todos esos ejercicios que hicimos anteriormente nos van a servir para generar nuestro pseudocódigo o algoritmo, que es parecido a esto, pero regreso, como lo dice aquí, vamos a utilizar ciertas palabras o sintaxis que tienen ciertas acciones o significado en nuestro pseudocódigo o algoritmo. Así que sí es importante indicar que aunque nosotros ya detallamos pasos, nos faltan utilizar esas palabras especiales para poder describir nuestro pseudocódigo. ¿Cómo creamos un pseudocódigo? Es muy sencillo y hay muchas herramientas para hacerlo. Podemos hacerlo con editores de texto como Microsoft Word. Podemos utilizar editores en línea o en su defecto realizarlo en la libreta con lápiz y papel. ¿Cuál es el detalle de lo que comenté hace un momento de estas herramientas? Que no nos muestran el resultado del pseudocódigo. Lo tenemos que imaginar. Algunos editores en línea sí lo hacen, pero no todos. Y tenemos que imaginar qué está funcionando de manera correcta o cuál sería el resultado. En este caso vamos a utilizar el editor PSEInt, que también está disponible para lo que es la versión móvil de Android y podemos ahí realizar nuestro pseudocódigo y observar el resultado. Así que ese es un plus que nosotros vamos a manejar aquí y que nos ayudaría muchísimo. ¿Cómo vamos a trabajar el pseudocódigo? Bueno, para eso les comentaba que vamos a hacer uso de cierta sintaxis y vamos a comenzar con crear el pseudocódigo o algoritmo. Para eso utilizamos la palabra algoritmo, que nos va a permitir indicar que ahí inicia, y fin algoritmo, que pues como lo dice su nombre, finaliza el algoritmo. Todo lo que tú vayas a escribir, es decir, todo tu pseudocódigo tiene que estar entre la apertura y cierre de esta palabra. No puedes colocar cosas afuera del algoritmo ni aquí, porque si están afuera estamos mal. Entonces cuidado con esto, porque escribir pseudocódigo fuera de el inicio y el término del algoritmo estaríamos mal. Yo coloqué algunas notas que espero te sean de ayuda y también espero las escribas en tu libreta con otro color para que te vayas guiando sobre las distintas palabras que vamos a ir utilizando. Entre ellas, como te comentaba, tenemos lo de algoritmo y al lado o del lado derecho ya colocaríamos el nombre del algoritmo. Aquí es importante mencionar que el nombre no debe llevar espacio. Por ejemplo, si es ejemplo 1, es eje 1 o eje-1, pero no le puedes poner espacio. Para crear un dato o un elemento que va a almacenar información, ya sea lo que ingresa el usuario o en su defecto el resultado de una operación, vamos a colocar la palabra definir. Después el nombre de ese dato e indicar con la palabra como si es un número entero, si es un texto, si es un número con decimales,
en caso de que sea verdadero o en caso de que sea falso y conocidos como booleanos. Después vamos a mostrar mensajes, eso lo podemos hacer en cualquier momento de nuestro pseudocódigo con la palabra escribir. Cuando decimos muestras el mensaje de, es escribir, y entre comillas dobles o simples el mensaje que quieres mostrarle al usuario. Cuando nosotros pedimos datos hay que recibirlos, que en este caso sería leer lo que el usuario ingresó por teclado o en este caso le estamos solicitando, ¿de acuerdo? Al leer tenemos que almacenar o guardar esa información en algún lado y ese es el dato que nosotros definimos o creamos anteriormente. También importante mencionar que cuando acabas de escribir una línea hay que colocar punto y coma. Donde no hay que colocar punto y coma al inicio y al finalizar el algoritmo. ¿Por qué? Porque no lo lleva. Nada más lo lleva lo que es las instrucciones que van entre la apertura y cierre del algoritmo, pero eso en algunas. Después vamos a hablar de aquellas que no lo llevarían así como tal, pero sí es importante indicarlo. Después tenemos como en este caso, si estamos hablando de datos o estamos hablando de operaciones, hay a veces datos o operaciones que en este caso vienen por defecto. Por lo tanto, nosotros no las pedimos, no le decimos al usuario, oye, ¿cuál es el resultado de 10 más 20? No. Eso lo hace la computadora. Entonces, en este caso, nosotros colocamos el dato donde se va a guardar la información y el signo menor que y guión medio y la operación, el dato o proceso, que en este caso puede ser una suma, una resta, una multiplicación, división, etcétera, que se va a guardar en ese dato. Lo vamos a ver un poco más adelante, no te preocupes, pero simplemente es, si hay una operación, se tiene que guardar en algún lado. Si hay un valor por defecto, se debe de guardar en algún lado. ¿Y cómo decimos que se va a guardar? Pues con ayuda de este símbolo. Y finalizamos nuestro algoritmo. Y bien, llegó la hora de tomar nota de esta información, recuerda que es muy importante y continuamos. Llegó la hora de trabajar con el pseudocódigo o algoritmo y para eso vamos a crear 4 ejercicios. Recuerda que lo podemos trabajar en PCInt, lo puedes trabajar en tu libreta, lo puedes trabajar en un editor en línea o en PCInt de tu celular. Así que vamos a realizar pseudocódigo. Me encuentro en PCInt, estoy en mi computadora, recuerda que también lo puedes trabajar en tu celular sin ningún problema y voy a crear mi algoritmo. Aquí voy a iniciar con su nombre, se llama eje 1. Recuerda, nada de espacio, o le pones guión bajo o lo pones junto, pero no debe tener espacio. Y dice, debemos mostrar el mensaje hola y tu nombre. Aquí no nos está diciendo que pidas el nombre del usuario, nada, simplemente dice hola y tu nombre. Entonces, para mostrar mensajes, para mostrar información al usuario, usamos la palabra mostrar. Después, con ayuda de las comillas, el mensaje que vas a mostrar al usuario, que en este caso es hola y tu nombre. Mi nombre es Denisis. Cerramos las comillas porque ya no hay otra cosa que vaya a mostrar y punto y coma porque ya finalicé esa línea. Vamos a ver el resultado, voy a dar clic en ejecutar y aquí está. Hola Denisis y ya puedes ver el resultado sin ningún problema. ¿Quieres mostrar otro mensaje? Ok, vamos a mostrar un bienvenidos. Punto y coma, ejecutamos y hola y bienvenidos. Entonces, como puedes observar, el mostrar es para, perdón que lo vuelva a repetir, pero es para mostrar un mensaje en la pantalla y eso pues ya lo pasamos a Python y eso en Java es print o println o JOptionPaint, etcétera. Entonces esto ya posteriormente se pasa al lenguaje de programación correspondiente y nada más es cambiar simplemente la sintaxis, pero en sí el proceso es el mismo. Y bueno, ya tenemos nuestro primer ejemplo. Aquí para guardarlo es archivo, guardar como. Y para crear un nuevo archivo es archivo, nuevo o en la hojita que tenemos del lado izquierdo. Me encuentro ya en mi celular y como puedes observar estoy en PCInt. Quiero indicar que toda la parte de darnos de alta en la aplicación, de instalar la aplicación en sí, todo eso ya lo vimos en un video anteriormente, que por cierto es de otro canal y yo agradezco que lo haya creado.
Y pues el código es exactamente, bueno, no código, el texto, la sintaxis es igual a lo que habíamos visto hace rato. Lo hago un poquito más resumido porque si no nos vamos a tardar mucho, pero con el botoncito azul dándole clic aquí podemos observar que dice hola Denisis, que es exactamente igual a lo que viene aquí. Entonces realmente no hay como tal una gran diferencia para crear más código o para que, bueno, código, perdón, voy a estar diciendo código, pero en sí no es código, es texto, es sintaxis. Para que nosotros continuemos trabajando con la sintaxis del pseudocódigo, vamos a ir a editor y aquí continuamos escribiendo. Para crear un nuevo archivo, vamos a dar clic en este botoncito que está acá y vamos a dar clic en nuevo. Voy a crear uno nuevo aquí. Y quiero comentarte que cada vez que creamos un nuevo archivo en PCInt del celular nos va a aparecer esto. ¿Qué es lo que debemos hacer? No te preocupes, no te espantes, no es ningún error ni nada, simplemente hay que borrarlo. Hay que borrar todo esto y comenzar a crear nuevamente nuestro algoritmo o nuestro código, que en este caso sería el ejemplo 2. A ver, algoritmo eje 2. Para guardarlo vamos a dar clic en este disco o en este icono medio curiosote y le vamos a dar clic en guardar como y le vamos a poner el nombre eje 2. Lo mismo vamos a hacer en PSInt. Ya estoy aquí en PSInt y para el segundo ejercicio vamos a ver qué es lo que requiere. Y aquí nos dice que para el segundo es crear un pseudocódigo que solicite el nombre del usuario. Ojo, estamos pidiendo ya datos. Importante, ¿eh? Estamos pidiendo datos. Y que en este caso el nombre debe ser del usuario. No sabemos cómo se llama, no sabemos el usuario. Y mostrar el mensaje hola más el nombre ingresado. Entonces, como estamos pidiendo información, esa información tiene que estar representada por un dato. Es decir, debe ser almacenada en un lugar, que en este caso sería una variable. Entonces vamos a definir nombre, que en este caso es el dato que voy a usar, como cadena. ¿Por qué cadena? Porque es un texto. Si en lugar de nombre estuviéramos solicitando un número, entonces ya colocamos que es un entero o es un real, dependiendo si es un número decimal o un número pues entero. Pero como es un dato que es un conjunto de letras, tal vez ahí si te piden tu dirección pues va a llevar números, sería una cadena. Entonces primero hay que crear el dato que vamos a utilizar o la variable que va a guardar la información del usuario o cierto proceso. Y luego ya pedimos datos. Entonces ahí creamos nuestra información, digo nuestro dato, y vamos a pedir la información que sería mostrar, ingresa tu nombre, punto y coma, y luego ya que pedimos la información hay que leerla, es decir, hay que tomarla de lo que el usuario ingresa. Entonces voy a leer lo que el usuario ingresó y lo voy a guardar en nombre. Ya que guardamos esa información, vamos a mostrar nuevamente, pero ahora la palabra hola. Dejo un espacio porque al unir un texto más un dato o variable, queda junto. Entonces dejo un espacio, comilla simple, coma, porque esa acción de poner el texto más un dato o más una variable se llama concatenar, es decir, unir un texto más una variable, y lo hacemos con la coma. Coma, y ahí colocamos el dato nombre o la variable nombre. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Creamos el dato que vamos a utilizar, que es de tipo carácter o cadena. Pedimos el dato, tomamos el dato que el usuario ingresa y lo mostramos con un texto. Vamos a ver el resultado. Ingresa tu nombre. Ok, voy a poner aquí Andrea. Ya lo coloqué, enter, y dice hola Andrea. Muy bien, quiere decir que estamos bien. Reiniciamos. Ahora le voy a poner Susana. Hola Susana. Vamos a reiniciarlo y vamos a ponerle Paco. Hola Paco. Entonces te das cuenta que lo que tú estás ingresando lo está colocando porque así es como está programado. Pide datos y los muestra. Pero antes de pedirlos, antes de mostrarlo, hay que crear ese valor donde se va a almacenar la información que el usuario está ingresando o el resultado de un proceso. Entonces, así es como quedaría el ejemplo 2, que también se puede hacer en el celular sin ningún problema.
Ahora vamos al ejemplo 3, que en este caso es crear un pseudocódigo que permita sumar el valor de 12.36 más 20.1 y mostrar el resultado. Aquí tenemos lo que es la suma de dos números, entonces lo que yo voy a hacer es primero crear ese dato o variable que va a almacenar el resultado de la suma. Entonces voy a poner definir suma, porque así se va a llamar mi dato, como un real, porque estamos hablando de valores de tipo carácter. Ahora, si aquí le coloco suma en minúscula, voy a tener que utilizar la variable o el dato suma de esa manera. Hace un momento yo coloqué nombre, pero no es lo mismo nombre con N mayúscula que nombre con N minúscula. Todo eso al final, al pasarlo a código de Java, de Python, de C, nos genera un detalle, porque no es lo mismo colocar nombre con N mayúscula que nombre con N minúscula. Aunque la palabra es la misma, la forma de escribirla no lo es, por lo tanto lo hace diferente, así que mucho cuidado con eso. Definimos lo que es el valor de suma y decimos suma va a almacenar el valor de, ¿qué valor era lo que íbamos a tonar aquí? 12.36 más 20.1, punto y coma. Este dato que bueno, este valor que está aquí, o este símbolo, signo mejor dicho, que está aquí, es la suma. Esto es resta, esto es multiplicación y esto, esa rayita de ahí, es la división. Así que cuidado, porque luego lo que hacen es suma, no, luego ponen divide o usan un signo así medio raro que dicen, bueno, pues lo más cercano es ese, no, ese es porcentaje incluso. Entonces, recuerda, suma, resta, multiplicas y divides. Así que cuidado. Entonces dice 12.36 más 20.1 lo vamos a sumar. Y eso se va a guardar en el dato o variable suma. Vamos a mostrar el resultado. Sería mostrar el resultado de la suma es espacio. Cerramos comillas, juntamos con el valor suma o el dato suma. Bien, lo voy a dejar junto aquí para que vean cómo es el tener un texto más un dato juntos. Doy clic en ejecutar y aquí, como puedes observar, coloca es y lo pone junto. Entonces lo correcto sería dejarle un espacio. Vuelvo a ejecutar y dice el resultado es 32.46, lo cual es correcto. Aquí lo pueden observar, estamos bien. Y así quedaría nuestro tercer ejercicio, donde nosotros tenemos datos que estamos sumando. Incluso aquí lo estamos haciendo con dos números, pero podemos hacerlo también con un dato. Por ejemplo, definir suma como real. Podemos definir este número como entero. Vamos a darle valor a número. Número es igual a 10, punto y coma. Y aquí nosotros en lugar de 20 ponemos número. Entonces nos estaría sumando 12.36 más número. Vemos el resultado y nos da un resultado de 22.36, lo cual efectivamente es correcto. Pero como puedes observar que fue lo que hicimos, tomamos un dato, le dimos un valor y posteriormente realizamos una operación. También se puede así, pero yo prefiero mejor, si ya me están dando los datos digamos por defecto, mejor los coloco para no tener tantos datos o variables que al final pues no afecta el ponerlo directo. ¿Qué sí afecta poner directo el resultado? Que digamos yo aquí ponga 32.56 y etcétera, ahí estamos mal porque tú hiciste la operación y eso no es lo correcto. Recuerda, la computadora tiene que hacer las operaciones, tú nada más le debes decir qué es lo que quieres que haga, más no hacerlo por ella. Bien, ahí está el resultado, ya vimos que sí funciona y vamos ahora al ejemplo 4. Estamos ya en el ejemplo 4, que ya es el último, y dice crear un pseudocódigo que sume, multiplique y divida el valor de dos números ingresados por el usuario. ¿Qué valores son? No lo sabemos, el usuario puede colocar cualquier número que quiera. Y por último, mostrar el resultado de cada operación. Así que lo que vamos a hacer es crear esos datos o variables donde guardamos la información, que en este caso sería el resultado de las operaciones y los números que vamos a pedir. Vamos a definir los datos, aquí voy a poner definir
Listo. Ahora, te quiero comentar algo. Cuando estamos hablando de crear datos, o mejor dicho, crear variables o definir datos que son del mismo tipo y es más de uno, podemos hacerlo en el mismo renglón, siempre y cuando esos datos sean del mismo tipo. Por ejemplo, número 1, que es lo que le vamos a pedir al usuario, coma, número 2, como lo voy a definir como un tipo de dato con punto decimal, porque yo no sé lo que va a ingresar el usuario. Entonces lo voy a definir a todos con punto decimal. Este dato y este dato es del mismo tipo. Pero ¿qué pasa si aquí le pongo coma, nombre del usuario, ¿no? El nombre del usuario no es un dato de tipo numérico decimal. Si nosotros hacemos esto, estamos mal, porque estamos combinando peras con manzanas. Si todas son manzanas, puedes meterlas en la misma caja de manzanas, pero no puedes combinar muchas manzanas con una pera o con un plátano, no puedes. Entonces puedes poner todos los tipos, perdón, todos los datos que vas a utilizar del mismo tipo en una sola línea, que en este caso sería para crearlos, pero no los combines entre ellos. Entonces vamos a tener una suma, vamos a tener una multiplica y una divide. ¿De acuerdo? Voy a agregar algo más que no venía en el ejercicio, pero creo que es importante, que sería la resta. Entonces vamos a sumar, vamos a multiplicar, vamos a dividir y vamos a restar, ¿qué? El número 1 y el número 2. ¿Cuál es el valor de todos estos datos? No lo sabemos. Eso los vamos a adquirir a lo largo de nuestro programa. Entonces, ya que lo tenemos definido y todos son del mismo tipo, ahora sí vamos a pedir datos. Mostrar y aquí solicitamos ingresa un número con punto decimal. Bien, pedimos el dato. Ahora, ya que lo tenemos, lo vamos a leer, porque recuerda, lo pides y hay que tomarlo o leer de lo que ingresa el usuario, y ese sería el número 1. De lo que ingresa el usuario, que es ahí le mostramos, oye, ¿sabes que ingresa un número? Lo que ingresa lo vamos a leer y lo vamos a guardar en número 1. Vamos a lo siguiente. Por cuestiones de tiempo voy a copiar código, pero yo recomiendo no copiar, porque el detalle es que si tienes un error aquí, el error se va a pasar una y otra vez dependiendo cuántas veces lo copies y lo pegues. Ingresa otro número con punto decimal y aquí sería número 2. Y ya tenemos el siguiente número, lo pedimos y lo leemos y lo almacenamos. Ahora vamos a hacer las operaciones. Voy a bajar un poquito el algoritmo aquí. Ahora voy a hacer las operaciones. Voy a suma. Suma va a almacenar el valor de el número 1 más el número 2. ¿De acuerdo? Ahora, aquí puedo hacer todas mis operaciones y luego mostrar. Recuerda que al realizar las operaciones, el valor no lo estamos mostrando hasta que nosotros digamos o coloquemos la palabra mostrar. O programemos o codifiquemos la palabra mostrar. Si no indicas mostrar o muestras el resultado, jamás lo va a ver el usuario. Así que puedes hacer operaciones y luego mostrar resultados, o en este caso operación, resultado, operación, resultado. Así que yo voy a hacer operación y resultado, mostrar el resultado de la suma es. Y recuerda, hace un momento vimos qué pasaba si nosotros dejábamos junto las comillas y no poníamos un espacio aquí, que quiere decir que lo deja todo junto. Así que sí, voy a dejar un espacio y el valor de la suma, que en este caso es la variable. Aquí bajé un poquito lo del algoritmo, no se te olvide. Recuerda, no puede haber cosas fuera del algoritmo porque entonces vamos a estar mal. Y ahora vamos a la resta. Repito, por cuestiones de tiempo voy a estar copiando y pegando, pero no te recomiendo que lo hagas porque un error puede generar que todo esté mal. Aquí voy a colocar resta y aquí voy a colocar resta. Y listo. Entonces ya tenemos la suma, la resta, y para el resto de operaciones esto es multiplicar y esto es dividir. Esto es restar y esto es sumar. Entonces sí es importante que tengamos muy bien definidos qué signos vamos a utilizar, porque de lo contrario nos estaríamos equivocando de manera continua. Vamos a hacer la multiplicación y la división en la parte de abajo y continuamos.
Aquí ya tendríamos lo que es el algoritmo de la multiplicación y el algoritmo de la división. Y dice, el valor o la variable multiplica va a almacenar lo que es la operación del número 1 por el número 2 y mostramos el resultado uniéndolo a la variable o lo que guarda multiplica. Divide igual. Y aquí quedaría nuestros resultados y ahí está nuestro fin del algoritmo. Yo le puse un poco de espacio porque luego como estoy aquí con el avatar no me deja ver bien, pero así quedarían los resultados. Vamos a ejecutar. Miren, aquí está, ya creamos nuestras variables o los datos, ya solicitamos el número 1, el número 2, lo que hicimos fue leer lo que ingresó el usuario en el número 1 y leer lo que ingresó el usuario en el número 2. Guardamos las operaciones en cada uno de los elementos, datos o variables y mostramos el resultado. Así que vamos a ver. Ingresa un número con punto decimal, 10.2. Ingresa un número con punto decimal, 2.0. El resultado de la suma. 10.2 más 2, 12.2. El resultado de la resta es 8.2, lo cual es correcto. El resultado de la multiplicación es, aquí hay que revisar porque hubo algún error. Ah, mira, aquí está. Como pueden observar, yo escribí multiplica y es multiplica. Por eso no me está mostrando de manera correcta. Y era lo que les decía. No es lo mismo M minúscula que M mayúscula y no es lo mismo multiplica que multiplica. Y ya vieron también, si yo tomara esto y lo sigo copiando y pegando, pues va a generar errores, ¿de acuerdo? Entonces te recuerdo que no recomiendo que hagan el copy paste a menos que ya conozcas muy bien la sintaxis de las cosas y entonces ahora sí, con toda confianza, pero debes tener mucho cuidado. Y ya nos muestra el resultado que es 20.4 y el de la división 5.1. Bien, creo que no hay ningún detalle aquí. Las operaciones muestran resultados correctos. Ya arreglamos ya arreglé, mejor dicho, el multiplica. Y aquí puedes observar cómo nosotros hemos estado realizando distintos ejercicios, empezando por mostrar información, por solicitar datos y mostrar esos datos, por realizar operaciones matemáticas muy sencillas como es una suma, resta, multiplicación y división, y por algo un poquito más complejo como pedir más de un valor, ahora ese valor de tipo numérico, cómo crear datos del mismo tipo sin utilizar varias líneas, sino todo en un solo renglón. Esto también aplica para cadenas, por ejemplo aquí podemos poner definir nombre 1, nombre 2 como cadena. Y esto lo podemos hacer, digamos, aparte de que ingreses un número, ingresamos el nombre, luego ponemos el valor que ingresó Paco más el valor que ingresó Susana es, y ya, ¿no? Pero en este caso no estamos trabajando eso ahorita, así que ya hicimos operaciones, ya pudimos leer la información que el usuario ingresó, más de una información, y mostrar los resultados. Y así quedaría nuestro algoritmo, nuestro pseudocódigo, y vamos a estar trabajando con esto en clase. Esto también lo podemos realizar en nuestro celular con PSeInt, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Recuerda, nada más hay que crear un nuevo archivo, borrar lo que viene ahí y estar escribiéndolo, pero en general es lo mismo. En clase estaremos trabajando con PSeInt del celular, o si llevas tu computadora, bueno, ya es elección tuya, pero sí mucho cuidado cuando la transportes. Recuerda siempre tenerla en un lugar seguro. Y pues bueno, ahora sí, después de mucho despedirme, llegó el final de este video y nos estaremos viendo en otro. Que tengas un buen día, hasta luego.